Bien, continuamos las entrevistas con la doctora, ahora sí, Ángeles Casares Filgueira, Sí, que participa en el concurso número 38 38. para asesora tutelar de primera instancia en lo contencioso administrativo. ¿Y qué motiva presentarte a este concurso, ser Bueno, asesora? siempre a mí me interesó y me gustó el rol que el asesor tutelar desempeña en la sociedad, porque desde su particular posición puede y debe promover el respeto, la protección y la satisfacción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y personas afectadas en salud mental, velar por el debido proceso, por la legalidad del proceso en realidad, y también promover la justa aplicación del derecho. Yo creo que ese es un rol esencial en la sociedad y está vinculado con mi vocación. Es decir, la motivación a veces fue definida como un ensayo mental preparatorio para animarse a ejecutar una acción con interés y diligencia. Y a mí eso siempre me despertó, digamos, esta función puntual, siempre me cumplió esas dos cosas de interés y se relaciona claramente con mi vocación. Yo ingresé al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000, hago la asesoría tutelar número 1 y siempre ejercí esta función. Bueno, en este momento soy secretaria por concurso, de posición antecedentes, y también tuve la posibilidad de verificar que realmente esto es la actividad que me interesa, porque la Asesoría General Tutelar me designa asesora tutelar subrogante en los casos que el asesor titular toma licencia. Entonces, en esos casos he podido iniciar acciones judiciales, dictaminar en casos complejos y participar de medidas, con lo cual he comprobado que esta es la actividad que me interesa desempeñar. Y como asesora, ¿vos creerías que podés participar, por ejemplo, en problemas recurrentes, por ejemplo, en los hospitales de la ciudad cuando hay epidemias estacionales Sí. y entonces se saturan las plazas? De hecho, hemos iniciado una acción en conjunto con la Asesoría General Tutelar por la epidemia estacional de bronquiolitis, que se produce entre los meses de mayo y junio mayormente, y que tiene por efecto que no hayan plazas en las unidades de terapia intensiva pediátricas de los hospitales de la ciudad. Eso tornó necesario, en principio, iniciar acciones individuales por cada chico, cuya resolución era el traslado a una UTI de un hospital privado, pero después iniciamos una acción que tuvo sentencia favorable, aunque fue complicado, pero finalmente una sentencia favorable, en un caso genérico, es decir, para el colectivo de los niños que están afectados por esta situación de la gripe o la bronquiolitis estacional. Es un tema grave porque es debido a muerte, o sea, un traslado no hecho es la muerte de un niño. Y en eso puntualmente pudimos utilizar la herramienta, que es lo que decía primero, es ese rol específico que uno tiene en la sociedad, que tiene un efecto muy concreto sobre la vida de los niños, de las niñas y de las personas con... Lo mismo pasa con, que para mí sí es prioritario, se me preguntaron qué enfoque tendría, hay dos temas que para mí son fundamentales, que no se prolongue las internaciones en los hospitales monovalentes o de salud mental de los niños, porque eso es una privación ilegítima de la libertad y se produce porque no hay, planes sociales, que es lo que el Estado sí tiene que promover, o a veces falta el grupo familiar continente, entonces se prolongan, por ejemplo, internaciones de adolescentes o niños en hospitales psiquiátricos, privándolos así de... Eso ha dado motivo también a un habeas corpus a nivel penal, con sentencia favorable para que esta situación no se produzca. Y lo mismo creo que tendría que poner la misma atención a la institucionalización de los niños en hogares, porque no se trabaja la revinculación con sus familias de manera... como yo considero que por el derecho que se viola, que es nuevamente una privación ilegítima de la libertad, y impedir al niño compartir la convivencia familiar, vivir con su familia, cuando siempre las medidas tienen que ser de promoción y de fortalecimiento al vínculo familiar a la familia, no estas medidas que están más enraizadas en el viejo sistema de protección, de la teoría irregular, más que el sistema de protección de derechos. Eso es claramente, o sea, en esto, por eso la Asesoría General Tutelar ha insistido mucho que hubo que resignificar o redefinir el rol del asesor tutelar en este nuevo paradigma de protección de derechos. Porque se tienen todas las prácticas que se llaman de paternalismo benigno o en nombre de las buenas intenciones han producido mucho daño. Entonces tiene que ser, para mí, el espíritu el que ejerce el rol tiene que ser de una orientación de garantismo, o sea, tiene que tener en claro el rol y el activismo judicial, y que tiene todas las herramientas legales, y esto es
todas las medidas tienen que ser estrictamente jurídicas. Acá no hay beneficencia, no hay buenas intenciones, sino derechos exigibles y tutela judicial, el derecho a la tutela judicial efectiva. Eso es lo que yo opino en este sentido. ¿En el de UTI pediátrica? No, la verdad que no tengo claro que haya hablado sobre el caso. La necesidad, sí, de la existencia de un caso concreto para que haya un pronunciamiento. Sí, bueno, en realidad, por ahí voy a tratar de vincularlo con la pregunta original. En este caso en el caso de las unidades de terapia intensiva pediátricas, había un caso, digamos, un derecho colectivo afectado, y eso se puede considerar como caso. No es necesario que haya, ahora sí me acuerdo, no es necesario que haya una situación, digamos, un niño concreto que tenga una vulneración de derechos porque afecta a un colectivo, como lo diría Alavi, es un hecho genérico que produce un daño general, si bien es un derecho subjetivo o interés, afecta a todo un colectivo. Entonces sí se justifica iniciar acciones de este tipo, aunque no haya tiene razón, que no hacía falta que hubiera un niño particularmente damnificado, pues suficiente con el tema del colectivo afectado. Y eso lo prueba de que antes de eso y en los turnos que nosotros teníamos en salud, teníamos que iniciar, había 10 o 11 amparos por turno que se iniciaban para poder lograr el traslado de un niño a una UTI pediátrica a un hospital privado, digamos, porque no contaba en el hospital público. Así que, de hecho, ahora tienen que hacer un diseño para prevenir la contingencia. Esto es lo que estamos pidiendo nosotros en la asesoría, o pensamos pedir, prever un plan de contingencia para no volver a estar en la situación y tener que acudir a una nueva, digamos, volver a tomar una decisión caso por caso, sino hacer una política general. Sí. Claro, yo creo que esto se vincula, yo lo vinculo directamente con el tema de la asignación de presupuestos para las políticas públicas y si realmente es una actividad que puede hacer el Poder Ejecutivo y el Legislativo discrecionalmente y no teniendo en cuenta las políticas públicas. Y ahí tenemos dos áreas distintas, que son para la designación de presupuestos, la asignación de partidas para las políticas públicas, se tienen que tener en cuenta los principios de progresividad y no agresividad, se tienen que tener en cuenta el tema de la asignación de los máximos recursos posibles. En el área específica de niñez está el principio de prioridad, que establece el artículo 39 de la Constitución, y el interés superior del niño, y digamos, todas las políticas públicas deben ser diseñadas teniendo en cuenta, y cuando se diseña el presupuesto, se asignan las partidas, tienen que tener en cuenta todos estos principios, en niñez y los genéricos del derecho constitucional e internacional. Es decir que, bueno, siempre se pregunta si el presupuesto es una norma jurídica. Yo creo que no hay una diferencia, hay un artículo entre lo jurídico y lo político, así que es una norma jurídica sujeta a control constitucional. Entonces yo creo que desde esa posición nosotros podemos hacer cuestionamientos a la asignación de recursos y el destino de las partidas para el cumplimiento de los derechos. Bueno, muchísimas gracias. De nada.